pues qué bueno que estoy aquí, qué bueno que me dan la oportunidad de exponer este importante informe de la Comisión Interamericana, que acaba de salir el día de hoy, en una manera también en que la Comisión Interamericana no solamente evidencia lo que el informe en su portada determina, graves violaciones a derechos humanos en el contexto electoral, sino fíjense que es un informe y de eso quiero partir, que además se solidariza con los medios de comunicación que están cubriendo Venezuela, sean nacionales o extranjeros, con quien defiende derechos humanos, con quien quiere ejercer derechos políticos, con quien está trabajando para la democracia en Venezuela. Es un trabajo que también envuelve esta mirada solidaria a la sociedad venezolana por parte de la Comisión Interamericana en esto que también la Comisión Interamericana ha documentado por décadas, que tiene que ver con el deterioro de la democracia y las violaciones a derechos humanos. La mirada de la Comisión en este informe está puesta, digamos, tanto en lo que la Comisión ya había advertido antes de la jornada electoral con, digamos, pues la debilidad institucional, con la salida de vedurías importantes, por ejemplo, de la Unión Europea, de la observación electoral, con la falta del cumplimiento de ciertos acuerdos, con la cooptación del órgano electoral, del Poder Judicial. La comisión estuvo presente en la jornada electoral de 28 de julio y pudo documentar claramente lo que ocurrió ahí y los días posteriores. Por un lado, en el terreno propiamente electoral, que tuvo que ver con pues la imposibilidad de los órganos del Estado para dar cuenta de la exhibición de las actas, que sí fue muy bien documentado por el bloque opositor, y también, pero también las violaciones a derechos humanos que se sucedieron con posterioridad a esa jornada electoral. 2.000 detenciones arbitrarias, gravísimo y altísimo el número, desapariciones forzadas de corta duración. Ahora, nada más y nada menos, claro, el informe no lo documenta, pero esto es al día con el yerno del candidato que ganó las elecciones, Edmundo González. La gravedad que ha pasado en las detenciones de niñas, niños y adolescentes. Hay un capítulo especial dedicado a los medios de comunicación, tanto a la represión y a las detenciones de periodistas, como al cierre del espacio cívico, como a la falta de oportunidades para transmitir. Y bueno, y también pues esta cadena de acontecimientos que se ha derivado hacia los defensores de derechos, hacia las personas que ejercen oposición y hacia los grandes sectores de la sociedad que están manifestando. Es muy interesante cómo el informe dice claramente cómo en momentos coyunturales, por ejemplo en 2017, 2014, 2017, en esto que la comisión ha observado, pues había una movilización de sectores más urbanos, como opositores, de gente con mayor posibilidad de económica, ¿no? Que era quien estaba dando la cara en esos días, y que ahora la comisión ha advertido que hay grandes sectores populares que han salido a la calle y a los que se les ha reprimido sin ningún miramiento, ¿verdad? De eso trata el informe. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué pasó el día 28 de julio? Y a partir de ello, todo esto que se ha desencadenado con motivo de la elección, pero también la mirada de las violaciones graves a derechos humanos. En una línea, permítanme decirles, en un continuum que la Comisión Interamericana ha determinado como terrorismo de Estado. Ya lo hizo desde el comunicado aquel omnicomprensivo, digo yo, del día 15 de agosto. Es terrorismo de Estado. ¿Por qué la Comisión lo califica así? Y pues porque son prácticas represivas llevadas a cabo por un régimen autoritario, donde no haya Estado de Derecho, ¿no? Y donde hay además personas en prisión por convicciones políticas. Porque además es un ataque planificado, eso ha encontrado la comisión, que busca infundir terror
a través de todas las violaciones a derechos humanos para perpetuar al régimen en el poder. Que además se ha ayudado de fuerzas de seguridad del Estado con el apoyo de grupos armados no estatales, ¿no? Tenemos estos que les llaman los colectivos. Y que además el ataque se da en un gran contexto de impunidad donde no hay tutela judicial efectiva, porque los órganos de control pues son parte de la estrategia represiva del Estado. Terrorismo de Estado, como se documentó en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, con casos muy importantes. Esta situación tan lamentable pues se da en el contexto electoral, exhibe las falencias de las bases más elementales de la democracia, como es el respeto al voto libre y secreto, pero también todo el aparato que está usando inadmisible después de tantas décadas que nos ha costado en la región construir sociedades democráticas, inadmisible para reprimir a la población. De eso va el informe, además de unas recomendaciones importantísimas. Sí, muchísimas gracias, comisionado. Fíjese que en esta introducción que hace, desde cómo se hace el informe, con todas las etapas de esta persecución y la represión política, no solamente digamos, del año electoral, sino también poniendo en contexto lo que ha sido ese deterioro del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Llegar a la categorización, a la determinación y caracterización de terrorismo de Estado es una declaración que cuando se dijo en su momento fue considerada bastante grave esta declaración de la comisión. ¿Cómo perciben que se ha recibido esta declaración en los distintos aliados internacionales de la propia comisión? Pues yo creo que hay una mirada de alerta, primero de alerta, porque cuando saben que la Comisión Interamericana, con sus 65 años de historia atrás de sí, determina esto como terrorismo de Estado, saben que se está situando en un eje de evidenciar una cuestión de suma gravedad. Se está situando en unas coordenadas que determinan que la comisión está viendo lo mismo que señaló en el caso Almodacía Arellano contra Chile, que es un caso de una ejecución extrajudicial, en el caso Guiburú contra Paraguay, en el caso Hellman contra Uruguay, que es un caso enorme de la Comisión y de la Corte Interamericana ante el contexto de dictadura y desaparición forzada. Es decir, es una calificación que no se da a la ligera, sino cuando se presentan todas estas cuestiones. Por eso la comunidad internacional lo ha tomado con esa llamada de atención que sí queríamos tener, y también pues con la idea de que hay un trabajo conjunto que seguía haciendo, tanto por parte de los estados comprometidos con la democracia, como parte de los organismos internacionales, como Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como la Organización de Estados Americanos en su conjunto. Ese es, digamos, ese doble impacto, y creo que hay también una acción de salida adelante eh, ante la posibilidad de que lo que se vio ahí y se ha seguido observando, pues pueda ya tener una recomposición contundente, ¿verdad? La Comisión Interamericana no tiene el mandato, no tenemos facultades para determinar calificaciones sobre las formas de gobierno, quién ganó o no ganó. Sí sabemos que a partir de los datos que tenemos, y la comisión lo dice muy claramente, el proceso electoral de 28 de julio no es un proceso que haya cumplido con las condiciones mínimas de garantía democrática. Y tiene que haber un punto de inflexión ahí para poder reconducir las cosas en Venezuela a proceso que debe ser liderado por la comunidad internacional. La comisión, pues, huelga decirlo, está comprometida con el derecho internacional, es parte de nuestro ser y de nuestra inspiración y de nuestro mandato y de lo que aspiramos. Comprometida con la comunidad internacional para cambiar el estado de cosas, y la comisión está dispuesta a que este informe no solamente sea la mirada analítica
no solamente sea la mirada reflexiva y la conciencia jurídica del hemisferio, que lo es en materia de derechos humanos, sino también que la comisión pueda aportar formas en que se pueda caminar hacia adelante.